dispuestos a adorar al Señor? ¿Cuántos son libres en esta tarde? A ver, un grito de júbilo bien fuerte. Vamos a animarnos. Vamos con esas palmas bien fuertes. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo confiar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. A ver, un grito de esos libres. Libre para correr, libre para correr, libres para danzar, libre para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti, libre soy. Alaba al Señor. Libre para correr, libre para que nada te detenga en esta tarde, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. ¿Se lo cantamos todos? Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. ¿Queremos ver esos libres? ¡Vamos! Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti, libre soy. Grito de júbilo. Libres para correr, no te quedes quieto, hermano. Libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti, libre soy. Y ahora queremos escucharlos ustedes. ¿Cómo lo dicen? Libre. Libre para correr, libres, libres para danzar, libres, libres para vivir en ti, libres soy. ¡Vamos, libres! Libres para correr, libres para correr, libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti, libre soy. Porque tú te mueves en medio de tu alabanza, Señor. Acá podemos sentir tu hermosa presencia, Padre amado. Quien vive, iglesia, y a su nombre, y a su pueblo, en el nombre de Jesús. A ver, esas manos bien en alto. Que se escuche, príncipe de paz.
soy. En ti somos libres, Señor. Fuerte esas palmas. Todos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis capítulo 3. El primer gran engaño. Todos conocemos un poco sobre la historia, otros le llaman el pecado original. Capítulo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Nos ponemos sobre nuestros pies si lo tienen. Gloria a Dios. Dios bendiga el esfuerzo que cada uno de ustedes hace siempre en venir a la casa del Señor. Porque aquí lo que recibimos es bendición. Amén. Gloria al Señor. Dice Génesis capítulo 3 y versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y pidamos la bendición del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque hoy, Padre, estamos delante de ti para recibir tu bendición. Gracias por permitirnos cantarte y adorarte, Señor, pero también necesitamos, Padre, que hoy nos des el alimento espiritual, que pueda saciar nuestra alma y que esta hambre que tenemos de escuchar tu palabra, Señor, sea saciada y que aún quedemos con más necesidad, anhelando tu presencia, anhelando tu gracia, anhelando, Señor, todo lo bueno que tú eres. Te pedimos que hoy bendigas a tu pueblo a través de tu palabra y que nos hables, Señor, conforme a nuestra necesidad, Dios. Solo tú conoces lo que hoy traemos en nuestro ser. Solo tú conoces cómo venimos cargados o necesitados. Solo tú conoces, Señor, esa respuesta que hoy venimos buscando. Te suplicamos, Dios, que nos ayudes a atesorar esta bendita escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por quien te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, todos conocemos, creo que de alguna forma, sobre cómo se origina el hombre en la tierra. Y creo que a veces, aunque la gente no es cristiana o no es creyente, por lo menos alguna noción tienen o han escuchado de cómo la Biblia relata cómo fue en el principio todo. Y dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios trabajó de forma gradual y fue creando día tras día muchas cosas, a tal grado que cuando ya había terminado, dice que creó al hombre también. Pero cuando el hombre ya estaba creado, no es que fuese el primer ser pensante en esta tierra. Ya existía alguien más, y el cual la Biblia le denomina Satanás, que también se le llama la serpiente antigua o el diablo. La Biblia lo menciona de muchas formas. Y usted recuerda, hermanos, cómo se origina o cómo es la historia, cómo lo relata la Biblia, de cómo se origina el pecado en el mismo Satanás, o también Lucifer, como algunas versiones le dicen. Dice la palabra de Dios que era el ser más precioso de la creación. Dios había creado a todos sus ángeles, pero el día en que Lucifer fue creado, dice que hubo fiesta, que sonaron tamboriles, que hubo una gran celebración,
porque no se había encontrado un ángel con la grandeza que Dios le había dado a ese ser. No se había encontrado alguien más bello, alguien que llegaría a ser el director musical, aquel que llegaría a ser el protector del monte de Dios. Satanás o Lucifer era alguien grande. Dios lo había puesto sobre toda la creación de sus ángeles y le había dado mucho poder, le había dado esa belleza y esa majestad. Porque, hermanos, todo lo que Dios hace es bello, amén. Todo lo que Dios da es bueno y todo tiene un propósito. Pero vemos después cómo Satanás comienza en su ser, en lo más profundo de su ser, a tener aquel sentimiento de orgullo. Y nace ese pecado en él, el orgullo. Y comienza a sentir que en realidad es el más grande de todos y que podía llegar a tener más. Y que podía llegar a ser igual a Dios, porque tenía muchos seres a su servicio también. Y ese sentimiento de querer llegar a ser igual a Dios, fue su caída, porque fue descubierto. Dice que comenzó a engañar a los ángeles y que arrastró hasta una tercera parte de ellos, pero fue descubierto. Muy sigilosamente, probablemente comenzó a engañar y a decirles: un día yo seré como Dios, únanse a mí. Y esos ángeles fueron engañados y le siguieron a tal grado, hermanos, que Dios lo echó de su presencia, porque él había sido creado, y dice que en el huerto del Edén andaba él también, y que él se movía entre piedras preciosas. Era toda una hermosura. Y Satanás, después de ese orgullo, llegó a tener más odio contra Dios. Y cuando el hombre, el ser humano es creado, nosotros vemos al hombre o al ser humano como la corona de la creación. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Y si usted se fija, cuando Génesis nos está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó los animales, que Dios creó las plantas, que hizo todo ese movimiento, al final siempre dice: y vio Dios que era bueno. Porque todo era bueno. Y crea al hombre también. Y le da vida, y crea a la mujer también. Y usted conoce la historia, no quiero centrarme tanto en eso. Sabemos que ellos estaban para ser mayordomos en ese huerto del Edén. Un lugar lleno de delicias, de que ellos no tenían que trabajar, ni sentir el dolor, ni siquiera sentir que iban a morir, porque ellos no fueron creados para ser muertos. Ellos fueron creados para la gloria de Dios, para Dios habitar juntamente con ellos. Y la Biblia relata que Dios bajaba a visitar al hombre, porque Dios siempre le ha interesado, hermanos, estar cerca del hombre, de los humanos. A Dios siempre le ha interesado buscarnos, estar cerca. Pero dice que cuando esto sucede, Dios les da todas las bendiciones a ellos. Y podían comer de lo que quisieran, pero Dios les dio una orden, que no debían comer del fruto de cierto árbol que estaba en medio del huerto. Era así de simple. Ahora la gente se complica mucho y ha sacado teorías de todo con respecto a esto, pero es simple. Literalmente dice que la regla
era no comer de ese fruto y que podían comer de todo lo que quisieran. Imagínense, hermanos, cuántas variedades hoy tenemos de fruto. Hoy conocemos muchísimas. Imagínense en ese tiempo. Todo era mejor, todo era más agradable, sin químicos, sin nada. Podían comer todo lo que quisieran. Era una delicia delante de ellos. Pero Satanás, viendo que no podía hacer nada contra Dios, atentó contra el ser humano. Pero no atentó de una forma en que vino y arremetió contra él para matar al ser humano, porque no podía. Pero sucede que él se le acerca a Eva, a la mujer, y se le acerca. Dice que en el versículo que hemos leído, la serpiente era más astuta que todos los animales. Es como una forma de posesión que hizo de la serpiente. Porque alguien decía, no, pero los animales no pueden ser poseídos, solo los seres humanos son poseídos por Satanás. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a Jesús encontrando a aquel hombre de Gadara endemoniado y que el Señor echa a esos demonios, ellos le piden permiso para meterse en un hato de cerdos que estaba ahí cerca. ¿Lo recuerdan? Y dice que los demonios se metieron en ese hato de cerdos, eran muchísimos, y los cerdos mismos no aguantaron, no resistieron, no podían soportar esos demonios dentro y se fueron y se precipitaron al mar y se ahogaron. Entonces, Satanás sí puede poseer los animales. Y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fíjense cómo es de sutil, cómo es dice, astuta. La serpiente era más astuta que todos los animales. Es poseída por el enemigo. Y le hace esa pregunta, ¿es verdad que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol? Fíjense que le hace una pregunta utilizando la misma palabra de Dios, pero con una verdad a medias, porque Dios había dicho que solo de un árbol, no de todos, no le prohibió comer de todos, sino que solamente de uno, pero le habla con una verdad a medias. Y por eso es que la Biblia dice que Satanás desde el principio es un homicida y que por eso es llamado padre de toda mentira. Engañó a los ángeles y los arrastró con él a una condenación eterna. Ahora viene y quiere arrastrar al ser humano también a una condenación eterna. Y le habla primero a la mujer. Fíjense, hermanos, que el punto es que Satanás, él ya se dio a conocer que es un homicida. Él no puede negar que es un asesino, que es un destructor, que está en contra de Dios. Él sabe lo que es. Y yo pienso que los que leemos la palabra de Dios sabemos cómo es y cómo actúa. Pero le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fíjense, quiere decir que Satanás, imagínense que ustedes van en la calle y viene un perro y les habla, ¿qué harían? ¿Se asustarían? Ajá. Si el perro le dice, buenos días, Jason, buenos días, perro. Yo creo que nos asustaríamos, ¿no? Fíjense que dice de que la serpiente se acercó y habló con la mujer. Quiere decir, y aquí no dice que la mujer se asustó, no dice de que se sorprendió. La mujer simplemente le da una respuesta. Hermanos, y aparentemente entonces la mujer ya había establecido algún tipo de conversación con esta serpiente.
Porque cuando le pregunta eso, no se sorprende. La Biblia no lo registra. Y eso es lo que sucede cuando nosotros, como cristianos, comenzamos a escuchar la voz del enemigo. Sabemos que el diablo no nos puede tocar directamente. Dice la palabra del Señor que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. ¿Cuántos lo creen? Si eso no fuese así, hermanos, nosotros estaríamos muertos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo odia, literalmente odia a los cristianos. Porque odia a Cristo, odia a Jesús, odia a Dios. Su corazón está lleno de rencor y de odio. Cuando decimos su corazón es su ser, porque obviamente no tiene corazón, pero su ser está lleno de maldad. Y no hay nada, hermanos, que nos pase a nosotros si no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? No sucede nada. Usted no diga que es una casualidad o que es suerte. Si usted es hijo de Dios, lo que le está pasando es por mera voluntad de Dios. Amén. Es mera voluntad de Dios. Porque alguien podrá decir, pero es que es tan malo lo que me está pasando. Dios trata de nosotros de diferentes formas. Y a veces si nos va a tener que castigar, pues nos castiga. Porque el que ama, lo reprende. Al que Él ama, lo castiga y lo disciplina. Para que nosotros tratemos de andar en lo recto. Pero el enemigo jamás se va a acercar con una pistola, con una lanza, con un machete a matarnos. No, no puede. Estamos protegidos por la sangre del Cordero de Dios. Y también no podía atentar así simplemente contra Eva o contra Adán, sino que llega y le hace una simple pregunta. ¿Es verdad que Dios te dijo? ¿Y cómo llega a tu vida hoy en día? Con las mismas preguntas, tocando tu ego, tocando tu orgullo, haciéndote preguntas. ¿Es cierto que a ti te regañan que hagas esto en la iglesia? ¿Es cierto que a ti no te deja ir el pastor a las fiestas? ¿Es cierto que tu líder te reprende si tú vas conmigo y te tomas una cerveza? ¿Es cierto que, es verdad? Y comienza a preguntar y a cuestionar. A tal grado que me imagino que como cristianos nos sentimos acosados a veces. ¿O no te ha pasado que estás en medio de tus amigos, en el trabajo, todo esto? Vamos a un bar a beber y dame una cerveza, y tú, un Steve. Eso es para niñas. Porque tú pides un Aquarius o una Coca-Cola. ¿Y por qué te acosan? Porque tú ya no haces lo que el mundo hace. O por lo menos eso se espera, que no lo hagas. Porque la presión a veces es demasiada. Y no te va a venir con un cuchillo a obligarte, tómate la cerveza. O bébete este porrito o fúmate este porrito de marihuana. O ven, hagamos esto, o ven, hagamos lo otro. Una mujer no nos va a obligar a nosotros como hombres, así a punta de cuchillo, irnos a acostar con ella, adulterar. Igual es muy raro que un hombre venga y lleve con el cuchillo, excepto los que no son hijos de Dios y que cometen violaciones y todo eso. Pero normalmente se presentará como ángel de luz, porque Satanás utiliza esa belleza que tiene. Usted no crea que es un cachudo así, cornudo, con cola o de color rojo, no. Se te presentará como alguien guapo, como una chica guapa. Y no necesariamente para seducirte,
a cuestiones sexuales, sino que para engañarte de muchas formas, hacerte flaquear en tu fe. Cuando yo estaba estudiando un poco esto del Génesis y quise ver en YouTube qué dice, ustedes búsquenlo, por ejemplo, qué dice, qué hay en YouTube con respecto a la caída del ser humano o al gran engaño o cuando la serpiente le habla a Eva. Hermanos, van a encontrar unas teorías, pero de lo más loco. De lo más loco. ¿Y saben qué es lo peor? Que mucha gente lo cree. Y la palabra es clara y nos dice que se presenta como ángel de luz. Él es un homicida desde el principio y hoy quiere seguir matando, hoy quiere seguir engañando, hoy quiere seguir metiéndote en problemas, quiere seguir creando esa barrera entre tú y Dios. Y Eva le responde en el versículo 2, ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y Satanás les había dicho, no morirás. Pero Dios les había dicho, sí, van a morir si lo comen. ¿Y qué es lo que sucedió? A través de ese pecado entró la muerte. Por eso es que nosotros hoy naturalmente podemos morir. Pero de lo contrario, Dios no había establecido la muerte para el ser humano. Pero la serpiente, en el versículo 4, si usted lo lee conmigo, dice, versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Era cierto eso, sí o no? Sí era cierto, pero era una verdad a medias. Les dijo, serán como dioses. Y hoy nos quiere seguir a nosotros llenando de ese orgullo. Cuando ya más o menos podemos hacer un poco algo en la iglesia, que podemos servir, y te dice, tú puedes hacerlo mejor, hazlo. Y te va llenando de orgullo. Y ahora todo lo que hacemos es porque para que me vean. Es porque me satisface. Y a veces no pensamos en que estamos agradando o no a Dios. Y nos llena de ese falso orgullo. Dice en el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Fíjense, le dijo, conocerás el bien y el mal. Y hermanos, hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato. ¿Ya han escuchado eso? A veces quizás nosotros queremos conocer más, queremos saber más. Y a veces eso que queremos saber no es a veces la palabra de Dios, sino que queremos escuchar hombres, queremos escuchar teorías. Y parece mentira, hermanos, pero hay a cristianos, porque ya han hecho esas preguntas, y hay cristianos que es más fácil creer en los extraterrestres que en los demonios. Es más fácil para ellos creer en los platillos voladores que en esos seres espirituales llenos de maldad que engañan a la gente. Y creen más fácil en el diablo que en Dios. Es una contradicción. ¿Por qué? Porque la gente está llena de curiosidad. Y más adelante Pablo dice que en los postreros tiempos al hombre tendrá ese comezón de escuchar todas las cosas, todas esas locuras, todas las herejías.
con las que Satanás sigue engañando. Y sigue engañando. Han pasado muchísimos años, cientos de años, desde este primer gran engaño. Y él sigue engañando. Porque dice Jesucristo que él ha venido para matar. El ladrón ha venido para matar, para robar, para destruir. Pero lastimosamente muchos cristianos hoy en día se siguen perdiendo por escuchar la voz de Dios. Tú no necesitas, por la voz del diablo. Y tú no necesitas establecer una conversación con Satanás. Tú lo que tienes que es escuchar a Dios, escuchar su palabra. Hermanos, la verdad es que todos estamos propensos a caer. Todos estamos propensos a escuchar la voz de Satanás. Pero Dios nos ha dado sabiduría a nosotros, ¿o no? Dios nos ha dado luz para que andemos en la luz. Dios nos ha dado entendimiento para discernir entre el bien y el mal. Adán y Eva se les abrieron sus ojos. Y dice que se vieron que estaban desnudos y les dio vergüenza. Entonces sí era cierto que iban a conocer el bien y el mal. Pero lo que Satanás no les dijo es que iban a ser destituidos de ese lugar privilegiado donde Dios los tenía. No les dijo que iban a sufrir el dolor de la maldición del pecado. Como cuando tú haces un contrato y hay gente que es buenísima para vender, ¿o no? Y tal vez tú no necesitas ese móvil, pero hablas con una chica así guapa que sabe hablar y todo eso, y termina firmando el contrato. Y después, con los meses, dice, ¿y cómo es que cogí este móvil? Y ahora tengo que pagar una letra, una cuota de 100, de 200. ¿Pero en qué momento estaba? ¿En qué estaba pensando? Hay buenísimos vendedores. Y el diablo, desde el inicio, es un excelente vendedor. Pero lo que vende es falsedad. Lo que vende es maldad. Lo que vende es pecado. Y aunque al hombre le parezcan rectos esos caminos, al final son caminos de muerte. Y él ha ido perfeccionando esa técnica. Así como han pasado los años, él ha ido perfeccionando esa técnica. Y ha creado guerras. ¿Por qué cree que los gobiernos de repente salen locuras con que no, que respetemos los derechos humanos y todo eso y seamos inclusivos o inclusives, como dicen hoy? Y respetemos a las personas que creen esto y creen lo otro. Y tienen esa mente torpe, son brutos, son tontos porque están cegados por el enemigo. Hitler creó una guerra y exterminó a un montón de judíos, miles de judíos con esa guerra. Y no solo judíos, habían de otras razas también. ¿Y qué le vendió como idea a Alemania? Vamos a crear una nación que domine el mundo y vamos a ser la raza que va a predominar. Y asesinaban, hermanos, literalmente asesinaban a los niños que nacían con alguna deformidad. Los mataban porque no podía soportar, según este hombre, un alemán defectuoso. Y Satanás ha cegado a través de los siglos a los gobernantes y ha cegado la mente del ser humano a tal grado de que no quieren saber de Dios. No quieren saber de Dios. Y por eso hay guerras. Y por eso es que el mundo está en caos y así como está. Porque el enemigo sigue engañando. Pero sabemos que el que está en tinieblas siempre escuchará la voz del enemigo. El que está en tinieblas siempre hará lo que el diablo le pide que haga. Pero los que estamos en luz nos vamos a resistir.
La Biblia no nos manda a pelear contra Satanás. Dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No nos manda a hacer guerra. Satanás, aquí estamos para vencerte. No. Porque ese tipo ya nos ha declarado la guerra a nosotros. Somos sus enemigos número uno, porque somos los hijos del rey. Y él odia al rey, detesta al rey, tiene odio y rencor contra el rey. Entonces tendrá ese odio y rencor contra sus hijos también. Hermanos, la vida no será fácil. La vida, por eso es que muchos se retiran a veces del evangelio, porque dicen, es que esto es difícil, es que yo no puedo cumplirlo. Hermanos, nadie puede cumplirlo. Si es que el único fue el Hijo de Dios, que fue perfecto en todos sus caminos y murió como un cordero sin mancha, sin pecado. Pero aún ese cordero santo, puro, usted recuerda que cuando subió de ser bautizado y fue a ayunar 40 días y 40 noches, estando en su momento más terrible como ser humano, Jesucristo, Satanás se atreve a tocar al Hijo de Dios a través de engaños también. Imagínense, se atrevió con Jesucristo, ¿cómo no se atreverá contigo? Se va a acercar de una o de otra forma. Espéralo, porque se va a acercar. No te podrás esconder, porque Satanás te está buscando. Porque anda como león rugiente viendo a quién devorar. Hay de aquellas ovejitas que se separan del redil, que se van lejos del rebaño. Son presa fácil. Por eso es que es mejor estar juntitos, ¿o no? Amén, hermanos. Por eso es que es mejor estar juntitos y cogidos de la mano de Dios, aferrados a Él, aferrados a nuestra fe. Cuando Jesucristo tuvo hambre, le dijo, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué se lo dijo? Porque sabía quién era Jesucristo, sabía quién era su Padre, y lo tentó. Para Cristo era fácil decir, bien, que se convierta en una barra de pan. Se lo podía comer fácil. Y que estas piedritas se conviertan en uvas. Pero no era, Jesucristo sabía que no era cuestión de su ego, de orgullo. No era cuestión de que iba a hacer magia para convertir algo. No, Él sabía que se estaba jugando algo muy grande, que no podía tocar su integridad, no podía tocar su orgullo, porque Jesucristo fue humilde y no comenzó a agarrar a pedradas o a palos a Satanás. No, Él le dijo, escrito está. Y todos los argumentos que Satanás le dijo que hiciera, Jesucristo se los argumentó con la misma palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Él te está buscando. Satanás está buscando para devorarte, para comerte. Pero sabes también que Cristo es tu protector. Yo termino con esto, hermanos. Yo no puedo asegurarte o decirte, no, mira, tú tranquilo, no vas a ser engañado, porque en los postreros tiempos dice la palabra del Señor que hasta los escogidos de Dios serían engañados. ¿Cuál es el punto? Primero, no establezcas conversación con el enemigo. No necesitas hablar con él. No lo necesitas, porque te va a buscar, te va a engañar y va a venir con la sutileza más linda, con la mejor oferta para que firmes ese contrato. Y después te darás cuenta que firmaste algo terrible, algo que te traerá dolor, tormento, algo que en el momento te va a dar un buen sabor de boca, pero que en el estómago, en las tripas, lo vas a sentir amargo y te va a amargar tu vida
te va a amargar tu trabajo, te va a amargar tu familia, te va a amargar todo. Y esa felicidad que Cristo te ha dado la va a convertir en desgracia. No lo necesitas. No necesitas escuchar la voz del enemigo. Antes bien, mira, aquí hay una gran bendición en la palabra de Dios. Hay una gran bendición. Y va a venir de la mejor forma y te hablará lindo. Pero si tú eres un hijo de Dios, lo vas a resistir y este huirá de ti. Nos ponemos de pie, iglesia. Es momento